los últimos estudios bíblicos, allá lejos, en el tiempo, estábamos viendo los atributos incomunicables de Dios, aquellas que eran características únicas y personales y que el Creador no podía compartir con sus criaturas. No podía compartir con nosotros la eternidad, por ejemplo. No podía compartir la omnipresencia. Un montón de cosas que sí nos permitía conocer más profundamente a Dios. Una de las cosas que a mí lo personal me llamó poderosamente la atención para tener conciencia de con quién estamos tratando es la aceidad de Dios. Una palabra no muy conocida. La aceidad de Dios dijimos que era aquella característica única de Dios que Él puede vivir por sí mismo eternamente. Él puede vivir y se sostiene a sí mismo eternamente. ¿Cómo enfrentarse y vivir con un ser que tiene este tipo de características? ¿Cómo revelarse a un Dios de esa característica y de ese poder? Hoy vamos a ver la otra parte de los dones. Hoy vamos a hablar un poco sobre los atributos comunicables de Dios. Lo maravilloso de esto es que podemos seguir conociendo a Dios, viendo lo que Él nos ha compartido, que nos ha hecho de una manera que algunas características de Él ha puesto en nosotros para que nosotros vivamos como Él. Y esto ya nos pone en una tribu. Vivir como Dios, que es santo, 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 que es justo totalmente. Es difícil, pero vamos a ver por qué Dios ha hecho esto y vamos a tratar de comprenderlo. ¿Cuánta responsabilidad lleva al corazón del creyente saber que Dios comparte sus atributos comunicables con su iglesia? ¿Está bien? Bien. Título entonces, los atributos comunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios son aquellas características que Él comparte con su creación. En esta lección exploraremos los atributos de Dios y explicaremos un poco la importancia de vivir una vida piadosa a través de Él. En nuestras últimas estudios bíblicos estuvimos viendo, como decíamos recién, aquellos incomunicables de Dios, pero hoy vamos a entrar en esta faceta nueva que nos va a poner estos atributos comunicables de Dios, nos va a dar la responsabilidad de imitar a Dios. ¿Cuánto puede costar imitar a Dios? ¿No? Esto nos debería llevar a sentir como Dios. ¿Cuánto puede costar sentir igual que Dios? Vamos a comenzar mirando un comentario que hace el apóstol Pablo allí de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Busquen por favor en su Biblia, Efesios, capítulo 5, versículo 1. ¿Tiene Biblia, hermano Daniel? ¿Sí? ¿Usted no la va a coger? ¿Lo tiene? Amén. Bien. Efesios capítulo 5, perdón, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Vamos por parte, dijo el Cominsky. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En
En este texto el apóstol Pablo llama a los creyentes a imitar a Dios. La única manera en que podamos imitar a Dios es si hay ciertas cosas sobre Dios que compartimos por naturaleza y tenemos la capacidad de copiar y de reflejar de Él. Si el apóstol Pablo nos lleva a la idea clara y directa, imitemos a Dios, y se necesita esto, eso significa que Dios ha puesto en nosotros esta capacidad de copiar y de reflejar ciertas cosas que Él tiene. Así que este texto presume que hay ciertos atributos de Dios que posee, que son comunicables, es decir, que también tenemos la capacidad de poseer y de manifestar. Ahora hay un atributo sobre el cual hay cierta discusión, y vamos a empezar con este como para que empiece nuestro cuerpo, ¿no? Un atributo de Dios que ha provocado disparidad de criterios dentro de los pensadores cristianos. Y este atributo que con esta discusión y debate cuenta con la comunicabilidad de Dios, y este atributo es la santidad. Porque las Escrituras dicen que Dios es santo, y cuando sondeamos el significado de santidad de Dios, vemos que este término santo se describe a Dios referente tanto a su naturaleza como a su carácter, y que hay al menos dos significados distintos del término santo, los cuales vamos a revisar. Yo sé que usted ya pensó que santo es apartado, ¿no? Santo es apartado para los exclusivos, y eso es cierto. Pero hoy vamos a ver dos palabras que van un poco más profundo con respecto a lo que es saber que Dios es santo. El significado más primario, el número uno en términos de significado y primero en términos que hoy se usa, que es solamente pensar cuando pensamos en la palabra santo. En primer lugar, Dios es santo. Esto se refiere a su grandeza, a su trascendencia. En este sentido, el que está por encima y más allá de cualquier cosa o ser vivo en el universo todo. Él es santo porque está por sobre todas las cosas y por sobre todo lo creado. Él está mucho más allá que todo lo que se puede conocer. Y cuando hablo de conocer, no solamente estoy pensando en lo que conocemos nosotros o la raza humana en función de conocer las cosas creadas que han ido descubriendo. Estoy pensando también en el conocimiento que tienen los ángeles. Si bien es cierto, los ángeles no tienen un conocimiento acabado de esto, tengo la intención de estudiar en algún momento algo que repetíamos en el pasado, muy interesante, que es que los ángeles de Dios, tanto buenos como no buenos, se informan y aprenden del proceso de Dios con la humanidad y sobre todo con la iglesia. Vienen a la iglesia a aprender, a escuchar cuáles son los planes que Dios tiene para el futuro, tanto con la iglesia como con ellos. Eso lo aprenden aquí, viniendo los ángeles aquí a poder escuchar para saber cuál es el calendario de Dios en ejecución. No es que el Señor en el cielo hace como el pastor, ¿no? Vengan hermanos que les voy a contar lo que vamos a hacer. No, ya no pareciera que no es así. Dios determina y hace cosas. Le informa a alguno cuando va, como su trabajo es mensajería, ve y dile a tal siervo mío que haga tal cosa. Pero el grueso de la información, el grueso del proceso de la iglesia, este proceso de salvación sobre su iglesia, está medio escondido, está medio vedado para los santos. Y ellos vienen aquí a aprender. O sea, esto me tendría que significar a mí que los ángeles van a cualquier iglesia si ellos van en búsqueda de verdadera información bíblica,
si ellos van en búsqueda del ejercicio que Dios tiene con su iglesia, podrán ir a cualquier lugar, acompañarán los ángeles que están en una santidad delante de la presencia del Señor, una ideología, una teología equivocada, escucharán y creerán cualquier cosa. A mí me hace creer que no van a cualquier iglesia, porque si se trata de aprender, usted va a la escuela, ¿no es cierto? Usted no va al club deportivo si usted quiere aprender inglés, usted va a la escuela, a la universidad, usted va donde se enseña. En algún momento vamos a estudiar sobre eso, porque el entender que los ángeles vienen a aprender aquí debería darnos a nosotros la claridad, ya deberíamos darnos, de que nosotros podamos valorar por qué Dios te tiene aquí. Porque si Dios te tiene aquí, un lugar donde viene un ángel a querer aprender lo que a vos se te enseña, algo tiene Dios contigo. En primer lugar, Dios es santo y se refiere a su grandeza, a su trascendencia y a este sentido el que está por encima y más allá de cualquier cosa en el universo. En este sentido, la santidad de Dios sería considerada como incomunicable porque Él solo es un ser trascendente, todas las cosas creadas, y en ese sentido nunca podríamos ser santos nosotros. Desde esta perspectiva, esto debería ser un don incomunicable. Nosotros nunca podríamos vivir en santidad si miramos de esta manera. Dios no puede compartir su santidad conmigo. Él puede perdonar mi pecado, pero Él no me comparte su santidad. En ese sentido, entonces, la santidad de Dios sería considerada como incomunicable porque Él solo es un ser trascendente en todas las cosas creadas y en ese sentido nunca podríamos ser santos. Pero hay otra referencia en la Biblia que tiene sobre la santidad y en ese sentido el término se refiere a la pureza de Dios, que dice algo de su carácter, de su perfección moral y de su absoluta excelencia moral y ética. Y así como respecto a este concepto de santidad, Dios realiza la demanda a sus criaturas y particularmente a nosotros, su iglesia, donde Él dice ser santo porque yo soy santo. O sea, en la trascendencia, en la grandeza, en lo que Él está por sobre todas las cosas, no se refiere a esa santidad que comparte con nosotros. Pero en estas características de moralidad, en estas características de ética, en esta característica de compromiso, Él exige a nosotros ser santos porque yo soy santo. ¿Quieres relacionarte conmigo? Tienes que vivir como yo. Porque Dios no acepta ninguna insinuación de pecado. Escuchen, no pecado, insinuación de pecado en la vida de ningún humano. No importa si es apóstol, pastor, diácono, obrero, creyente nuevo, ateo, Él no acepta ninguna insinuación de pecado. De hecho, la santa ira de Dios fue derramada con todo su potencia sobre Jesucristo, porque Él tenía los pecados nuestros, ni siquiera eran los de Él. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. El Padre estaba atento a lo que a Jesús le hacían porque Él estaba viendo que se ejecutara toda su vida sobre su Hijo porque tenía el pecado de la humanidad. Él quería ser testigo de lo que se estaba pagando por nuestra salvación. Ahora, Él nos exige ser santo porque yo soy santo. Y por supuesto, cuando somos injertados en Cristo y renovados interiormente por el Espíritu Santo, y ahora un paréntesis que esto es fascinante, porque el Espíritu Santo es el único que en el ámbito de la Trinidad se le reconoce su característica de santo. No se dice Jesús santo, Jehová santo, Espíritu Santo. Al único en la Trinidad de Dios que se declara de manera constante como nombre propio, Espíritu Santo, está el Espíritu.
no se hace con el Padre interno. Claro, nosotros en el conocimiento de la Escritura y en el respeto que tenemos sabemos que el Padre es santo, sabemos que Jesús es santo, pero el único que lleva como título propio el Espíritu es santo. Y por supuesto cuando somos injertados en Cristo y renovados interiormente por el Espíritu Santo, y es fascinante en este punto que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo, y solo entre los miembros de la divinidad tiene este título particular en nuestro uso acostumbrado, pero bíblicamente obviamente sabemos que tanto el Padre como el Hijo son santos. Pero una de las razones para el énfasis de este término santo para el énfasis en el término santo con respecto a la tercera persona de la Trinidad es debido a que su tarea principalmente en la obra trinitaria de redención es aplicar la obra de Cristo en nosotros, y Él es quien nos regenera, Él es quien nos trabaja, Él es quien nos provoca nuestra santificación. La ayuda incansable de Dios para que nosotros podamos vivir en santidad por la demanda de Dios, la hace el Espíritu Santo. No hay manera. Usted no llegó aquí por casualidad ni porque estaba aburrido. Si usted se arrepintió de sus pecados alguna vez, es porque hubo un trabajo previo del Espíritu en usted. Silencioso, suave, lleno de amor, con mucho cuidado, pero para que usted piense en Dios, se arrepienta de sus pecados y pueda llegar a saber que Cristo es el Señor, el Redentor de su vida, tuvo que haber un trabajo previo del Espíritu en usted. Y en esta obra del Espíritu Santo Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo, con el fin de que cumplamos este mandato de Dios que nos ha impuesto cuando dice ser santo porque yo soy santo. Ponga atención a esta frase. Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo. No es la idea del Espíritu de Dios que nosotros tengamos una información parcializada de lo que es Cristo. La idea del Espíritu es que nosotros vivamos, seamos y sintamos como siente Cristo. Es la única manera de poder vivir en santidad como Dios demanda de nosotros. Usted tiene que sentir como siente Cristo. Usted tiene que pensar como piensa Cristo. Usted tiene que actuar como actúa Cristo. Esta es la demanda de Dios para nosotros. Entonces no hay manera de que haya una relación aceptada de Dios con nosotros cuando nosotros somos totalmente superficiales. Porque Cristo no hizo una muerte superficial, porque Dios no hizo una entrega superficial, porque Dios, el Espíritu Santo no hace un trabajo superficial con nosotros. Nos revela las profundidades de Dios, del amor de Dios, para que nosotros podamos entender de qué se trata. Cristo, el Hijo de Dios, murió para que usted y yo no vayamos a parar al infierno. Entregó a su Hijo solo por amor, es incomprensible para nosotros que haya matado a su Hijo y que su Hijo haya muerto voluntariamente por nosotros, solo para llevarnos al cielo, a vivir con nosotros, para manifestar nosotros su amor, es incomprensible. Incomprensible. No hay manera de entender con la mente actual, finita, limitada, que podamos entender qué es lo que movió a Dios a hacer semejante. No hay manera. En esta hora el Espíritu Santo está trabajando en nosotros entonces para que lleguemos a tener conforme a la imagen de Cristo, con el fin de que cumplamos este mandato de Dios para nosotros. ¿Y cuál es? Que vivamos en santidad, porque Él es santo.
aunque cuando en nuestro estado caído somos todos menos santos. Mire que yo he hecho una cosa. Mire cuando usted, no sé si ha tenido esos días donde el Espíritu Santo te impulsa yo me hago este cuadro, ¿no? ¿Dónde piso? ¿Dónde voy? No hago nada así a la loca, sino que pienso las escrituras, que viví con cuidado para que este día la cosa salga redondita. Pero en cualquier momento te olvidaste y salió medio volada la cosa. Increíble, no hay manera de que sea tan sencillo vivir así. Ahora, algunas personas creen que su redención incluye lo siguiente. ¿Cómo se imagina usted en el cielo? ¿Cómo va a ser usted en el cielo? Le leo la palabra que se crea aquí. Ahora algunas personas creen que la redención incluye, en el análisis final de la cuestión, la deificación, o sea, que usted se va a convertir en un ser celestial. ¿Usted cree que cuando llegue al cielo se va a convertir en un ser celestial? ¿Qué otra alternativa nos queda? Póngase atención. Le voy a preguntar lo que cree usted. ¿Sí? Póngase atención a la definición. Ahora algunas personas creen que la redención incluye en el análisis final la reificación de los creyentes humanos. Me voy a saltar lo que yo creo. Incluso en nuestro estado glorificado seguiremos siendo, según yo, criaturas. Y no seremos seres divinos. No llegaremos a ser deificados en el cielo, sino que seremos glorificados en virtud de nuestra purificación en la muerte de Cristo. ¿Cómo se imagina la vida cuando el cielo? ¿Un semidios? Hay una línea cristiana evangélica de pensamiento que nosotros tenemos como seres medio celestiales. Como las características que tendremos serán las mismas que tiene Cristo después de la glorificación, no tener límite de tiempo y espacio, ¿no? Jesús pasaba las paredes, aparecía aquí, a los 2 segundos estaba en nuestra galaxia. O sea, se entiende la no limitación de tiempo y espacio. Donde usted si quiere come y si no, no coma porque no tiene necesidad de comer. Hay algunos ahora que tenemos necesidad de comer, pero allá va a tener la opción, ¿me entiendes? Tampoco le digo que no va a comer, porque algunos, porque no vamos a comer el cielo, no van, ¿me entiendes? No. De hecho, uno de los primeros regalos después del juicio de los cristianos será sentarnos a la mesa donde Cristo será el que nos sirva. Manjares, lo que Dios nos va a servir en este día. Yo me resisto a creer que le sobró un montón de maná del cielo y lo tiene guardado en la heladera y nos va a dar maná del cielo. No creo que sea eso. Creo que lo que tiene Dios preparado para nosotros es tan espectacular. Si yo no sé si debería contarles, pero en esta travesía de estos días en mi casa, estuvieron muy cerquita de quedarse sin pastor. Porque en el estrés, en el cansancio, en la falta de tiempo, en los días larguísimos de trabajo, en un determinado momento estaba trabajando con Josué y me sentí muy mal. Quise simular la situación, pero el muchacho se dio cuenta y me fui para la habitación que terminamos de la visita. De verdad que mi casa quedó muy linda. Agarré escondido el aparato del azúcar y escondido el aparato de la presión porque de verdad estaba, dice el esposo que yo estaba así, que me quedaba, ¿cómo? Así como que me quedaba
53 de leucemia, me sentía muy mal. No tan mal como para bloquearme, y le digo al poco acá a la esquina urgente a comprar una Coca-Cola. Y dice que ustedes saben lo que es, va a morir chocado con un poste, nada, pero que corre nervioso, corrió hasta la almacén y volvió corriendo. Claro, guardaré esa frase que él dijo: no, abuelo, no podemos trabajar. Bueno, tenés 53, no podemos trabajar. No es que vos no podés trabajar más. Dejame decir, no podemos trabajar. Y de hecho ese día no trabajamos más. Pero créanme que yo sé la gravedad que significa 53 de leucemia. A ver si ustedes se entienden. Veía como luces negras. Esto no lo había dicho, pero veía como luces negras. Como la navista. Estuve un rato allí y la Yoncito se dio cuenta enseguida. ¿Qué pensás tanto, papá? Hacer lo que pueda, no importa, terminar lo que querés. Pues es mal. Y como no le puedo mentir, le dije que tengo 53 de azúcar. Bueno, se apuró a darme de comer y demás, pero créanme que fue... Y sé de la gravedad de los 50 de azúcar es mucho, muy bajo. ¿Qué podría pasar en el partido? Se desmaya y va con un... Como diabetes. como diabetes. O sea, abajo de los 50 ya tendría que haber tenido un como diabetes. Lo normal es 70. Gracias a Dios. Y antes, ya hace un tiempo atrás me había pasado y había tenido 62. Pero este fue el 53. Así que bueno. No trabajé ese día, tomé la Coca-Cola esta, pero me di tenía 160. Mientras sea entre 100 y 170, Y al día siguiente me tomé el azúcar normal y tenía 109. Pero yo sé que era estrella, yo estaba... ¿Cómo se vería usted en el cielo? ¿Qué piensa usted de esto? La teología siempre nos da a nosotros la posibilidad de que tomemos nuestras propias posturas de muchísimas cosas. Por ejemplo, que Cristo viene por la iglesia, nosotros creemos que somos pre-tribulacionistas, creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Es lo que creemos, creo que hay una revelación bíblica abundante sobre este tema, pero también hay gente que cree que la iglesia desaparece en la tribulación, en el medio, y hay otros que creen que son post-tribulacionistas, que la iglesia desaparece después de la tribulación, y hay otros que creen que no hay rapto y tampoco creen que hay tribulación. O sea, cada uno de nosotros tendrá posibilidad de tomar partido en esta cosa. Acá también hay una división de criterios. Yo creo que seguiremos siendo criaturas creadas. Yo el otro día les preguntaba, ¿existe posibilidad de que haya una nueva rebelión en el cielo? ¿No? Y me saltaron como un machirano por los tapones de punta, ¿te acuerdas? Si seguimos siendo criaturas, si no seremos glorificados en virtud de nuestra purificación, o sea, nosotros vamos a estar insertos en Cristo para siempre. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestra fuente de santidad. Él es nuestra fuente de gloria. Él es nuestra fuente de todo. Entonces, el pensamiento de que los cristianos, una vez salvados, serán, ¿cómo era la palabra? Seres divinos, como deidades, no hay mucha aseveración bíblica para ello. Seguiremos siendo criaturas que vamos a ser nosotros purificados en función del trabajo que Cristo ha hecho por nosotros.
La nación en esos 40 días mostró una serie interminable de características de su cuerpo. ¿Se acuerda cuando le preparó el desayuno a los apóstoles de la playa? Siempre me pregunté, puso pescado con un poco. Pedro, trae lo que pescaste por ahí acá porque no te va a alcanzar, digo. O sea, ¿por qué no puso todo? ¿Por qué no esperó que los pescadores trajeran el pescado y hacerlo juntos? Ese día preparó el desayuno, cocinó el pescado, cocinó el pan, pero no comió. Pero hay sí otras ocasiones donde comió. Así que por eso vamos a poder comer. Pero lo bueno de todo, Laurita, que vas a comer y no vas a comer. No vas a tener que andar haciendo los pilates ni cosas así. ¿Cree usted? La iglesia cree que nosotros seremos personas, criaturas glorificadas, y que nosotros seremos purificados y glorificados en función de la purificación que conseguimos a través de la muerte de Dios. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia sobre el posterior estado suyo una vez que usted llegue a Dios. Ahora, en el texto de Pablo utiliza la carta a los Efesios, cuando habla de nuestra responsabilidad de ser imitadores de Dios, menciona una cualidad particular en primera fila, donde estamos llamados a ser personas que manifiesten amor. Ahora, el texto de Pablo que utiliza en la carta a los Efesios, téngalo a la mano por favor allí. Cuando habla de nuestra responsabilidad de ser imitadores de Dios, menciona una cualidad particular en primera fila, donde estamos llamados a ser personas que manifiestan amor. Es nuestra responsabilidad manifestar amor. Y las Escrituras nos dicen que Dios es amor. El amor de Dios es algo que está tan descrito en su carácter y es uno de sus atributos morales que también estamos llamados a imitar. No hay manera. El cristiano debería ser la persona que, bueno, lo dice en las cartas de Juan, el mundo debería conocernos a nosotros por el amor que nos profesamos. O sea, nosotros deberíamos ser seres por naturaleza cariñosos. ¿Qué hacía Jesús con los niños? Los tomaba uno. ¿Por qué yo no voy a creer que si mi Dios tomaba a los niños a uva, que no era suyo? ¿No le habrá tomado los mocos a los pibes? ¿O los pibes de los judíos no tienen mocos? ¿Por qué no le pudo haber tomado los mocos si es capaz de tomar la uva? Si es capaz de defenderlos, dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis. Hay una postura importante para los niños. Jesús le ponía sobrenombre a sus discípulos. O sea, él tenía una relación fluida con sus amigos. No tenía cara de ayuno de 3 días. La Biblia enseña que su rostro era un rostro que invitaba a la cercanía. Una vez le prediqué, no sé si usted se acordará, hay rostros que dicen sí y hay rostros que dicen no. Usted no tiene que hablar, solo lo podemos mirar y su rostro le va a decir que sí o que va a decir que no. Jesús tomando a los niños uva. Yo tengo que hacer toda una trama para poder sacar a los chicos. Hoy o ayer nos acordamos de la pirula, una niña de 4 años que estaba allí en la iglesia donde yo nacía, en el Sillén de Caraza. Mañoso. Al modelo de Loyola, demasiado. Trabajamos corrigiendo el tiempo y la pirula en el medio. No trabajaba la pirula porque tenía
Patricio Órdenes Duarte, que era el papá, el Paco, entre que saco a la nena y me la llevo, dejaba la pala, dejaba la ladrillo, no sé ni me entiende. Y la dejaba allá y la pirulita llegaba primero que el papá de vuelta en el medio. Ahora voy, dejo a la nena y vengo. Y así el Paco se la pasaba del medio. Hasta que un día me permití sentar a tu hija ahí. Sí, hermano. Agarré a la píldora, todo el amor. Escuchadme bien, píldora. Te vas a sentar acá y no te vas a mover hasta que Luis te diga que te pares. ¿Escuchaste? Pirulita no se paró más, no se metió al cemento, el papá no tenía que andar bien dividiendo. ¿Cómo se llamaba la esposa? La Chechita. La Chechita pudo seguir sirviendo más y después preparar la comida. ¿Qué sucedía después cuando Luis estaba en su casa y la Pirulita hacía desastre? Ahora voy a llamar a Luis que te venga a ver a vos. ¿Y qué decía? No, Lucho come viva, Lucho come viva, Lucho come viva. Así que para esta nena mi rostro no decía sí, mi rostro decía no. Su rostro, ¿qué dice? El rostro de Cristo invitaba a tocar. Nosotros tenemos que manifestar amor obligatoriamente. Y no dice que tiene que manifestar amor con tu marido, que es el que trae la fruta, ni con tus hijos, a pesar que a veces hay hijos que no reciben el amor que necesitan. Estamos obligados por el mandato de Dios. Los atributos comunicables de Dios, como el amor, dice que nosotros tenemos que manifestar amor como Él. El mundo nos debe conocer por el amor que nos profesamos. ¿Cómo es que nuestras iglesias son nuestra iglesia? Ahora que no lo escucha nadie. Nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia fría, desatenta. Hay gente que viene aquí y algunos hermanos de la puerta cuando pasan la saludan, pero no es que viene una persona nueva y termina la reunión como me ha sucedido a mí en otras iglesias que he visitado, fundamentalmente fuera de la Argentina. Que lo primero que hacen cuando se termina la reunión, van a saludar a las visitas. Le piden el número de teléfono o le dan, mira, si necesitas algo puedes llamar a mí. Los líderes tienen autorización mía de darle mi teléfono a la persona que se lo pida sin preguntarme a mí. Nosotros nos caracterizamos por ser una gente fría, poca manifestación de amor. Yo sé que esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con que cada familia ha sido criada de una manera diferente, eso yo lo sé. Por eso yo siempre le digo a usted, cuando usted me escucha decir a mí, yo registro la primera simulación de abrazo de mi mamá sobre mi persona a los 45 años. Porque yo no fui criado de esa manera. Yo fui criado totalmente solo. Mi papá y mi mamá salían a trabajar, me dejaban dinero para mi bolsillo, le pagaban a la vecina que se llamaba Rosa para que me cocinara, y le pagaban a la vecina de enfrente que se llamaba Rosa para que me lavara la ropa y me planchara. La Rosa no cocinaba y la Rosa no lavaba ni planchaba. Y yo tenía toda la libertad y plata en el bolsillo. Así me crié yo. Carente de abrazos, yo le he manifestado el dolor de mi corazón cuando me enteré que mi padre había fallecido. No fue el dolor de saber que él se había muerto, porque dije lo primero que soy huérfano de padre, sino que cuando quise buscar esos afectos, esas imágenes para guardar,
El dolor vino a mi corazón porque no había nada de mi padre para mí que no fuera maltrato para guardar. Pero después vengo al Evangelio y mi vida cambia, mi forma cambia. Yo he sentido el placer de muchísimos de ustedes, algunos que están y otros que no están, que han dicho que yo soy el papá que ya no tienen. Y si eso suena romántico, que lo es, y suena agradable, que lo es, a mí me llena de responsabilidad. No escondemos a aquellos que declaramos eso. El día que falleció el papá de Rocío, ¿verdad? Estábamos muy mal y conversamos, fluyó la conversación. ¿Quién soy yo para vos? Y yo soy para ella. No. Yo me preocupo de su estudio, yo me preocupo de su economía, le he ofrecido 50 veces plata si tiene necesidad de estudiar, yo vacuno a ella. Y cuando ha tenido problemas y cuando la han querido lastimar, yo estaba en el medio. ¿Es verdad? Y hay varios de mis hermanos que consideran que yo soy el pseudo papá. Y yo le doy gloria a Dios por ello. Porque yo no fui criado. El Dios del cielo dice que nosotros debemos manifestar amor. Así que esta es una de sus cualidades que no pertenece solo a Dios, sino que nos comunica a sus criaturas. Amado, Dios es amor y el amor de Dios, y que todo lo que aman en el sentido de este ágape, del que habla las Escrituras, han nacido de Dios. Si usted quiere hacerse un autoexamen para saber si ha nacido de nuevo, aquí tiene Juan una receta espectacular para usted. Revise su amor, revise su fluir de amor, revise su fluir de amor para ver si lea las cartas de Juan, que son cortitas, y se va a dar cuenta. Si usted siente y derrama amor como lo hizo el Señor, usted ha nacido de nuevo. Es una característica de los nacidos de nuevo. Además, cuando hablamos de la bondad de Dios, este es un atributo. ¿Se entiende el amor? El amor de Dios es un don comunicable que nos ha capacitado para reflejar el amor de Dios, y estamos obligados a vivir derramando amor por los otros. No es que se debe hacer si le sale, tiene que haber una preocupación para que eso sea parecido. El amor de Dios está en nuestros corazones y debe ser compartido. Debemos mostrarnos al mundo como la alternativa que somos. Dios no tiene un plan B. Usted y yo somos el plan A para Dios en este barrio, para nuestros parientes, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo. Cuando uno estudia sobre la soberanía de Dios, sobre la voluntad de Dios de manera un poco más profunda, uno empieza a tomar conciencia de algunas cosas. Cada uno de ustedes, como yo, somos responsables ante el tribunal de Cristo por la generación a la que les corresponde vivir. Yo daré cuenta del trabajo que hice en función de mi generación. Ustedes darán cuenta a Dios en función de su generación. ¿Otra cosa? No podría yo haber de cualquier manera nacido donde nací y haber terminado viviendo en la isla Galápagos o en África o en el concho del mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es casualidad que el vecino que vive al lado de mi casa sea ese y no pudo ser un gringo alto de ojos azules? El que vive al lado de mi casa, todas las fiestas de la Pachamama celebra y humea toda la casa con el tema de la Pachamama. Los vecinos que tú tienes, nosotros
familia está designada por Dios para que sea tu familia. Y somos nosotros los que tenemos que proyectar el mensaje de salvación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nuestras actitudes, que tenemos que vivir en santidad. Lo vamos a decir porque Dios es santo, debemos ser santos. Cuando nosotros tratamos y esforzamos para vivir en santidad, empieza a fluir ¿qué? El amor de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener este fluir de Dios, esta cara que dice sí a los vecinos, esta cara que dice sí a la gente que te rodea, esa cara que te dice sí al que te necesita, viene la natural posibilidad de decirle, ¿sabes quién cambió mi vida? Cristo cambió mi vida. No son casuales nuestros compañeros de escuela, no son casuales nuestros compañeros de trabajo, no son casuales nuestros vecinos, no son casuales nuestros jefes, no son casuales nuestros hermanos, no son casuales. La voluntad de Dios gobierna toda partícula de átomo que se mueve en el universo. Si una partícula de este universo no la pudiera controlar mi Dios, no sería Él soberano. Nosotros somos responsables de nuestra familia. Por eso a estos muchachitos los bombardeos por vivir todo el tiempo. Por eso le voy a enseñar cada vez que pueda. Me sale de manera natural porque es mi trabajo. Por eso es que yo voy a tener siempre la inclinación a abrazarlo con todo el respeto que ustedes se merecen. Por eso tengo que ser la persona más conciliadora que pueda haber aquí. Porque el amor cubre multitud de pecados. Es nuestro mandato. Es el mandato de Dios para nosotros. Tenemos que ser una iglesia que derroche amor. ¿Acaso no hubo un derroche de amor de Cristo para nosotros? Claro que sí. ¿Tenía necesidad Cristo de venir a hacer todo lo que hizo y a vivir y a sufrir lo que sufrió? Él estaba perfecto y completo en sí mismo, en su gloria. Se hizo hombre, vino a vivir entre medio de la mugre. El chiquero de unos de animales, en una raza que lo odia hasta ahora. Que tuvo que arrancar montado en un burro con su mamá para que no lo matara. Un rey que mandó a matar a todos los niños hasta 2 años tratando de matarlo a él. Necesitamos entender que la soberanía de Dios no se incluye con nosotros en el mandato que Dios nos ha dado. ¿Te tenés que meter en el primer laburo que se te cruza? No. Hay una voluntad de Dios específica para eso. ¿Te tenés que insertar en la primera familia que te aparece? No. ¿Te tenés que casar con la primera nena que te abrió los ojos? No. ¿Con el primer varón que se te cruzó? No, 1000 veces no. Si hay algo en donde nunca Dios te dirá, haz esto, será en la formación de tu familia. Te ha dado capacidades para elegir correctamente. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, primer consejo. Lo que une de Dios no lo separa el hombre. Estadísticas mundiales de entidades cristianas, el 75% de los matrimonios cristianos que se casan terminan divorciados. 75%. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Por qué hay tal porcentaje de matrimonios cristianos separados? Se casan, hacen el primer fruto, el primer hijo, se divorcian las parejas y los hijos quedan volando. ¿Es voluntad de Dios eso? No. ¿Y por qué fracasan los matrimonios cristianos? Porque lamentablemente nuestros jóvenes
eligen a la misma manera y con los mismos modales y con la misma medición que hace el mundo. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo, porque estoy enseñando palabras de Dios. El mundo se fija cómo va para allá la niña y cómo viene para acá la niña. ¿Usted me entiende? La niña se fija qué carita tiene el nene y qué tan delicadito puede ser. Después puede terminar siendo un golpeador, pero primero ponemos cara de santo. Es muy difícil que alguien se case en plena pelea. Todo se casa cuando estamos en la escuela. Después hay que apostar la vida entera. ¿Cuál es la visión de Dios de esto? Y estamos hablando de derrochar amor. Lo primero que usted tiene que hacer para no fracasar es saber para qué diantre Dios lo creó a usted. ¿Para qué Dios te creó? No te unas en yugo desigual, no solamente es para que no te cases con un mundano, sino que para que no te cases con el equivocado. Primera regla, muchachos, aprendan, cuando ustedes se casan, mezclan familias. Mezclan familias. Hay un artículo por allí que dice, todo lo que yo hago de palabra o de hecho, debe ser hecho para la gloria de Dios. Yo me tengo que casar, tiene que ser para la gloria de Dios. Si yo tengo que ser un profesional, tiene que ser para la gloria de Dios. Si yo quiero ser un trabajador, debo ser un trabajador para la gloria de Dios. Y si yo soy un jefe de empresa, debo ser un jefe para la gloria de Dios. Y si yo soy un vecino, tengo que ser un vecino para la gloria de Dios. Si yo soy un esposo, debo ser para la gloria de Dios. Si soy un abuelo, debo ser un abuelo para la gloria de Dios. El mundo elige para que las cosas físicas estén en su lugar lo más agradable posible. No puedo ser más específico que eso, entendido. Pero un cristiano elige con otras bendiciones. Un cristiano elige, lo primero que debe descubrir para no fracasar es que usted debe saber para qué Dios lo ha creado a usted. Usted no es que le sobró arcilla al Señor y dijo, ¿qué hago con esto? Bueno, lo creo a Dios. No, no es así. La vida tiene propósitos en nosotros y Dios con nuestras vidas. ¿Para qué me creó el Señor a mí? Si Dios te crió con el propósito de que sea, por ejemplo, un pastor, el pastor tiene que tener paciencia y llamar a las ovejas. Y yo me voy a casar con alguien que no quiere saber nada con la gente, no quiere saber nada con los enredos de otros, no quiere saber nada con lo que le pasa a los demás, que se arreglen, entonces te está casando de manera equivocada. Pero si vos tenés un llamado misionero, y dentro de todas estas opciones para elegir tenés a todo esto que tienen llamado misionero, o tienes a todas estas doncellas, una más linda que otra, o una más fea que otra, dependerá de la situación, con llamado misionero. Usted elegirá y orará al Señor, toca el corazón de esa, porque esa es la que yo quiero, tiene los mismos llamados misioneros para tu gloria que yo. Ella ama las misiones como yo, ella ama el pastorado como lo hago yo, ella ama lo que sea como yo. Señor, estamos en la misma cifra, en la misma idea del reino. Y cuando usted se casa de esta manera, cuando usted elige la más linda o el más lindo de todo ese montón que tiene llamado suyo, entonces usted no puede fallar en el matrimonio. Nunca terminará separado porque usted está casado dentro de la voluntad de Dios. Pero para eso usted tiene que importarle primero a Dios. Por eso nuestros jóvenes fracasan. Y lamentablemente, el diablo viene teniendo ataques satánicos contra la familia desde el huerto de él mismo. Y nunca ha parado ni parará. Creo que en este último siglo ha ganado mucho terreno con nuestras familias. Pastores
¿Se acuerdan que yo les decía sobre la experiencia de Chile? Con la cabeza del ministerio que nosotros seguimos socorriendo. Todos los pecados de la cabeza de ese ministerio seguían vigentes y nada de lo que hacía prosperaba o permanecía en el tiempo. Hasta que Hernán Pérez Landero no salió del medio, la iglesia no creció. Porque no importa lo que usted haga, si yo soy un adúltero, no importa lo que usted haga, si yo soy un ladrón, no importa lo que usted haga, no prosperará el ministerio, se cerrará la iglesia. En Europa perdemos 2.000 iglesias por año. Las iglesias cristianas evangélicas. Solo en Europa, 2.000. Y levantamos entre 1.000 y 1.200. Perdemos 800 iglesias por año, solo en Europa. ¿Por qué las iglesias se cierran? Porque hemos perdido el diseño divino. Hemos dejado de derrochar amor. Hemos dejado de ver que la Biblia es esto. Leí un cartelito de Spurgeon que decía por allí: cuando ablandaste tu mensaje para que tus hermanos no se vayan, ganaste hermanos, pero perdiste a Cristo. Porque quien escribió esto, quien demanda esto, es el Espíritu de Dios. Quien demanda esto, quien dijo que la mejor profecía y la más segura es la palabra escrita, fue el mismo Dios que nos dice a nosotros que debemos vivir de esta manera. Los atributos comunicables de Dios son para que nosotros vivamos como Cristo vive. Para que nosotros cumplamos con lo que Él nos demanda, porque si Él dijo que yo puedo derramar amor, que yo tengo amor de Dios en mi corazón, entonces me hace responsable de lo que ocurre en mis manos. Necesitamos nosotros vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién es el beneficiado de eso? Usted. Porque si usted pretende vida eterna, no se olvide de lo que dice Juan 14. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Volveré y tomaré pastores, obispos, apóstoles, volveré y tomaré de mí mismo. Todo lo parecido a Cristo irá al cielo. Y Cristo no tenía un poco de amor, Él es el amor. Dio su vida hasta la última gota de sangre. Yo soy de aquellos que creen que Cristo derramó sus 6 litros de sangre que tiene un ser humano, fueron derramados de sangre. Porque empezó a sangrar cuando los latigazos romanos cayeron sobre su cuerpo. Allí empezó a brotar sangre de sus padres. Necesitamos entender que si bien es cierto a nosotros tenemos ciertas exigencias para llegar al cielo, no tenemos que morir por ello, pero sí obedecer a él. Esto también es evangelio, esto también es teología, esto también son los atributos de Dios.